El médico de la clínica me deslizó un pedacito de papel en el bolsillo de la camisa que decía con prisa: no regreses a su hogar, salga corriendo. Aquella misma noche, la oscuridad me reveló la verdad. Mi propio hijo estaba organizando todo para encerrarme en un asilo de ancianos y quedarse con todas mis pertenencias. Me llamo Ernesto Álvarez. Soy oriundo de México. Tengo 72 años bien cumplidos y hasta aquella soleada mañana de martes pensaba que llegar a la vejez era un verdadero regalo. Disfrutaba mi café humeante y mi pan de dulce en la azotea. Escuchaba mis viejos boleros a un volumen suave y esperaba los mensajes de voz de mi querida nieta Sofía, que a veces me llamaba Abu y otras veces, con respeto, Don Daniel, mi hijo. Lo acogimos en nuestro hogar cuando apenas tenía 2 años y recuerdo que llevaba puesta una pequeña chamarra verde con el cierre descompuesto. Lo veo tan claro como si hubiera pasado en este momento. Yo ya había tomado la decisión de que mi vida sería mucho más valiosa si lograba ser más generoso con los demás. Y junto a mi amada esposa Teresa, que descanse en paz, lo educamos dándole todo lo que pudimos. Le brindamos acceso a escuelas de calidad, zapatos nuevos y decentes, viajes de vacaciones en autobús a la playa y, sobre todo, mucha paciencia. Teresa se nos adelantó hace una vez años, y desde ese momento, mi núcleo familiar se redujo a Daniel, su esposa Karina y Sofía. Ella es la luz que ilumina mis tardes. Gracias a mi pensión como profesor técnico, mi humilde pero propia casita en la colonia Portales y algunos ahorros que fui guardando, yo vivía la existencia apacible de un hombre que se esforzó al máximo y que no le debía nada a nadie. Ese martes fui a mi cita con la doctora Jimena Ríos en la clínica del barrio. Ella siempre ha sido una persona muy clara y con un pulso firme. Por eso me extrañó tanto ver su mano temblar mientras me tomaba la presión arterial. Me revisó con rapidez, examinó los resultados de mis estudios de sangre, escribió un par de cosas en la computadora y para finalizar, me dijo con una sonrisa algo forzada: «Don Ernesto, usted está en mejores condiciones que muchos jóvenes de 30 años. Sus pulmones están limpios, el corazón late fuerte y el azúcar está bajo control. Lo felicito». Yo le devolví el gesto. A mi edad, uno da gracias al cielo porque la maquinaria del cuerpo sigue funcionando. Me levanté, me arreglé la guayabera y justo cuando iba a recoger mi morral, la doctora se acercó demasiado. No me miró a los ojos. Sentí como su mano entró y salió de mi bolsillo en un movimiento que no cuadraba con nada. «Por favor, cuídese mucho y tenga presente que las personas de la familia a veces no son lo que aparentan», me susurró con una voz tan baja que parecía que no era de ella. Me despedí, pagué la consulta, salí a la acera y ya solo en el autobús, después de pasar 2 paradas, metí la mano en el morral. Era un papel plegado en 3 partes. Lo abrí con el cuidado de quien desarma una bomba. Decía: «No vaya a su casa, corra, trajo tu AR». Abajo, con una letra aún más pequeña, se leía: «Vinieron ayer. Preguntaron sobre su estado de mente. Quieren encerrarlo. Hablaron de sus documentos. Tenga cautela». Mis palmas se humedecieron del sudor, aunque el ambiente estaba fresco. No soy un hombre de temores sin fundamento, pero las palabras de la doctora me echaron muchos años encima de arrepentido. Miré a través del vidrio. Había puestos callejeros, mucha gente, niños que salían de la escuela, el vendedor de periódicos anunciando las noticias de fútbol. Todo parecía normal, excepto mi corazón, que latía con un ritmo acelerado como un tambor. Me bajé del autobús 2 paradas antes de llegar a mi casa para caminar y poner mis ideas en orden. «No vas a su casa». ¿Qué clase de sugerencia era esa? ¿Qué información manejaba la doctora que yo no conocía? Esa misma mañana, Daniel me había pedido que no olvidara la receta de mis medicamentos para la presión. Karina me había mandado un mensaje por el celular preguntándome: «¿Cómo se siente, Don?», junto a un corazón de emoji. Sofía me había enviado un dibujo divertido de un perro con lentes. Mi familia, la gente que yo amaba, podía estar urdiendo un plan como ese. Abrí la puerta de la casa y el aroma a frijoles refritos me trajo a la memoria a Teresa, como ocurría cada tarde. Encontré a Daniel en la sala,
con la camisa doblada, su computadora encendida, a Karina con unos papeles que ocultó al verme. Ya Sofía absorta en su teléfono. Se quedaron en silencio de inmediato, como si yo fuera una persona extraña. ¿Cómo te fue, papá?, preguntó Daniel, con una sonrisa que solo le llegaba a la boca. Bien, hijo, todo sin problemas. La doctora dice que estoy muy fuerte, le contesté con una voz tranquila, sintiendo que vigilaban cada una de mis palabras. Karina cruzó una mirada con Daniel. Sofía soltó un «qué bien, abuelo», que sonó forzado, frío, como si repitiera una frase que le habían obligado a decir. Durante la cena los silencios eran tan grandes que parecíamos no caber en la mesa. Daniel masticaba sin apetito. Karina respondía con frases de una sola palabra. Sofía no levantaba la vista. Yo partí mi tortilla despacio, como alguien que tiene que cortar un cable peligroso sin equivocarse de color. ¿Sucede algo?, preguntó al fin. No, papá, nada. Estamos cansados, dijo Daniel, cansados. Toda mi vida cabía en aquella pobre excusa. Subí a mi habitación con el ánimo decaído. Cerré la puerta, saqué el papelito de la doctora y lo volví a leer hasta que me lo aprendí de memoria. No vayas a su casa, corra. Me senté en la cama, la misma de madera oscura donde Teresa y yo soñamos futuros que se cumplieron a medias. La lámpara proyectaba una luz amarillenta sobre la pared llena de fotografías. Sofía en su festival escolar, Daniel con su toga al graduarse de la universidad, Teresa con un rebozo azul. Respiré hondo, tratando de no creer lo que el mensaje me estaba advirtiendo. Y no obstante, algo en esa escena tan normal, esos papeles que se ocultaron, esas miradas cómplices, me aseguraba que había puntos clave en el mapa que yo no estaba viendo. A las 2 de la madrugada me despertó el sonido del agua de la cisterna, o eso creí. En realidad eran voces. Me puse las pantuflas y pegué mi oreja a la puerta. La madera antigua es una traidora. Deja pasar los ruidos como si los invitara. La voz de Karina fue la primera, tensa, con la dureza de quien ha tomado decisiones antes de sentirlas. Ese doctorcillo no quiso firmar nada. Le dije que usted ya se confunde, que deja la estufa encendida, que no sabe dónde está, y salió con que está mejor que nunca. Daniel respondió con un susurro que aún así destilaba todo el veneno. Buscaremos otro. Tiene que haber alguien que nos haga el dictamen. Hay sitios buenos, casas de retiro con jardín. ¿Se acostumbrará?, Sofía preguntó aún más bajo. Y mientras hacemos lo que se tiene que hacer, Karina suspiró con fuerza. Mientras yo mañana saco copias de sus tarjetas. Tú, miró, supongo, a Daniel. Revisa si existe un testamento. Y si no, pues se arregla. Se arregla. Esa frase tan común en México que se usa tanto para un aguacate que no madura como para romper una vida. No sé cuánto difícil la conversación, pero cada oración me quitaba una capa de piel. Daniel habló de actuar con rapidez, de deudas y oportunidades. Karina sentenció, es lo que toca. No tengo pensado pasar mis 40 años cuidando a un señor mayor. Sofía, mi Sofía, no dijo no. No dijo distensión. Preguntó por la parte que me tocaría para pagar su universidad. Y en ese instante escuché lo que nunca pensé que podría salir de la boca de mi hijo. Si se opone, hacemos que parezca que está mal. Le escondemos sus llaves, le cambiamos la medicina, decimos que se cayó, que se pierde. Un mes y cualquier psiquiatra lo firma. Sentí un fuerte golpe en el estómago. No estaban hablando de mi bienestar, estaban planeando mi destrucción. Y todo eso aquí, bajo mi techo, sobre mis mosaicos, justo al lado de las macetas que riegan todas las mañanas. Me quedé pegado a la pared, como cuando de joven me escondí para escuchar a Teresa ensayar su discurso para la escuela. Solo que ahora, cada palabra era un ladrillo que me tapaba una salida. Pensé en alzar la voz, abrir la puerta, encender la luz y forzarlos un verso en el espejo de sus actos. Pero una parte más antigua y firme de mí me dijo que el silencio era la única herramienta que aún me pertenecía. Volví a la cama con los pies helados y los ojos muy abiertos. El papelito de la doctora me quemaba en el bolsillo como si contuviera plomo. No vayas a su casa. Ya estaba en mi casa. Corra. ¿Hacia dónde? A los 72 años uno cree que ya no sabe cómo huir y sin embargo las piernas tienen memoria. No pude dormir. Saqué del cajón la libreta donde llevo mis cuentas.
esa de pasta negra que nadie revisa porque piensa que es un libro de oraciones. Allí, entre los números, tengo anotaciones que nadie más conoce. No soy una persona inocente. La vida me enseñó que a veces se ama demasiado y se confía cuando no se debe. Teresita, con su risa alegre, solía decirme: guarda siempre algo escondido, viejo. Y así lo hice. Si algo aprendí dando clases de electricidad a jóvenes tercos, es que las descargas más potentes no hacen ruido. A las 5 en punto, cuando el vecindario aún estaba dormido, con los perros ladrando, los letreros luminosos apagados y alguna señora barriendo la calle, abrí el armario y bajé mi pequeña maleta con ruedas. Puse solo lo vital: mi credencial, mi acta de nacimiento, la libretita negra, 2 cambios de ropa, mis lentes de sol, el cargador del celular. Fui a la cocina y preparé café sin encender la luz. Lo serví en un vaso desechable para no tener que lavar trastes. Escribí una nota. Salí a hacer unas diligencias. No me esperen para cenar. Y la dejé a la vista. Luego tomé mi celular y, con unas manos que ya no temblaban, abrí la aplicación de grabadora. No había tiempo para las dudas. Caminé despacio por el pasillo, buscaba mis sandalias. Pasé junto a la habitación de Daniel y Karina. De nuevo, voces bajas, planos que ya no necesitaban ser disimulados. Copias de tarjetas, un abogado conocido, un sitio en Tlalpan con jardines y enfermeras. Deja que el teléfono registre cada sonido. Para cuando salí a la calle, el cielo ya empezaba a tomar un color azul claro. No miré hacia atrás. Si mi corazón se quedó junto a las macetas, con la foto de Teresa o con el mantel de cuadros, lo dejé ir con agradecimiento. En la esquina paré un taxi. ¿A dónde, jefe?, preguntó el director. A la sucursal más grande del banco. Por favor, respondió. Y me sorprendió escuchar mi voz, que sonaba diferente, más firme, más viva. Mientras el automóvil avanzaba por la avenida, comprendí que la palabra escapar no me definió. No me iba como una víctima. Me iba como un hombre que se despierta en su propia casa y se da cuenta de que ha sido tomado por intrusos. Yo había creído que la vejez era un regalo. Esa madrugada entendió que también es una prueba y que me tocaba resolverla sin copiarle a nadie. En mi bolsillo, el papel de la doctora se sentía caliente, como un amuleto de la suerte. En la libreta, mis secretos guardados esperaban su momento. Y yo, Ernesto Álvarez, profesor jubilado, esposo de Teresa, padre de Daniel, abuelo de Sofía, me hice una promesa simple, pero feroz. No volvería a entrar a esa casa sin llevar la justicia en mis manos. La sucursal grande del banco abre a las 8 de la mañana, pero a esa hora ya había una fila de personas esperando con sus recibos de nómina. Yo me quedé afuera, bajo un toldo, midiendo el paso de los minutos como quien supervisa una corriente eléctrica sin equivocarse de cable. Cuando levanten la cortina, entré directamente a la ventanilla de atención preferente. Es de los pocos beneficios de envejecer que nadie te puede quitar. Pedí hablar con el gerente. Es un asunto personal y de suma urgencia, le dije. Me hicieron esperar en una sala de cristal donde servían un café que parecía agua. El gerente era un joven con una corbata bien ajustada y una sonrisa que parecía sacada de un folleto. ¿En qué puedo ayudarle, don Ernesto? Le expliqué que deseaba retirar una cantidad considerable de dinero en efectivo, cancelar mi banca por internet y activar alertas para cualquier intento de movimiento en mis cuentas. Me preguntó a qué me refería con considerable. 50,000 pesos en efectivo y transfiera el resto a este pagaré, que no se pueda tocar sin mi presencia. Puse la libreta negra sobre la mesa y saqué, de entre unas hojas antiguas, una clave que no había usado en años. Vi cómo le cambiaba la expresión. Ya no veía a un abuelito despistado. Estaba frente a un cliente que sabía muy bien lo que estaba haciendo. Voy a requerir su identificación y una firma en estas autorizaciones. Firmé. Mientras contaba los billetes, el gerente me comentó con voz seria: solo le aconsejo discreción, don Ernesto. Es mucho efectivo. Voy a un lugar donde no puedan localizarme, le respondió, y por primera vez desde la madrugada sintió una pequeña dosis de paz. Guardé el dinero en una riñonera de tela que compré en un puesto callejero. El gerente se ofreció a acompañarme a la puerta. Una última cosa, le dije en la entrada.
Si hoy llega alguien con mi apellido diciendo que estoy mal de la cabeza, no le crea, y si le trae papeles verifique mi firma con una lupa. Él no se rió. Queda anotada en su expediente. Salí a la calle con la riñonera pegada al cuerpo y la libreta bajo el brazo. Tomé otro taxi. Esta vez con destino al centro de la ciudad. No me iba a ocultar en un hotel de paso, ni en casa de algún amigo que pudiera presionar fácilmente. A estas alturas de la vida uno aprende que el mejor escondite es aquel que no comparte historias. Pedí una habitación en un hotel discreto, de fachada renovada, con un portero muy serio y cámaras de seguridad en todos los pasillos. Pagué la primera semana por adelantado y pedí que no dieran ninguna información de huéspedes por teléfono. «Es política del hotel, señor», me dijo el recepcionista con orgullo. Me entregaron una tarjeta con el número 604. En el ascensor sentí cómo mis hombros se relajaban, no porque estuviera a salvo, sino porque me había movido del tablero. Ya no era la ficha estática que otros podían manipular. Abra la habitación y aseguré la puerta con doble candado. Era pequeña. Estaba limpia con una ventana que daba a un patio interior donde secaban sábanas blancas. Puse el dinero en la caja fuerte y la libreta en la almohada, como si necesitara sentir su peso mientras pensaba. Encendí el celular sin quitarle el modo de avión. Tenía llamadas perdidas de Daniel, de Karina y de Sofía. Los mensajes iban desde el «¿Estás dónde?», hasta el «Estamos muy preocupados». Y por último, «Si no nos contestas, iremos a levantar un reporte». Antes de responder, marque otro número, el de la doctora. Ella contestó al segundo timbrazo. «Gracias», dije sin presentarme. «Hice lo que me pidió». Del otro lado la oí respirar aliviada. «No está solo, don Ernesto. Si me preguntan, diré que vino y que lo vi en perfectas condiciones. Y piense en denunciar. Lo que escuché ayer en mi consultorio no es algo normal». Tomé nota mental de su valentía. En un país donde tantas personas prefieren mirar al suelo, una advertencia como esa puede salvarte la vida. Apagué el modo de avión. Inmediatamente sonó el teléfono. Era Daniel. Espera 3 tonos y contesté. «¿Dónde andas, papá?» «Sofía está llorando. Karina y yo estamos muy preocupados». No mencionó la palabra que anoche había usado con tanta seguridad. Internarlo. Salía a hacer unas diligencias. «Hijo, no soy un mueble. No puedes desaparecer así, viejo. Te puedes marear, puedes caerte. Puedo decidir». «Daniel». Dejé que el silencio se hiciera su parte. «Regresa y lo conversamos», agregó con esa falsa cordialidad que aprendí a reconocer en sus negocios. «No voy a volver hoy. Y una cosa, cualquier gestión sobre mis papeles, mis cuentas o mi casa sin que yo esté presente es un delito». ¿Quedó claro? Daniel se ahogó con una respuesta. «¿Estás exagerando? ¿Estás confundido?» «Grabé anoche, hijo», y colgué antes de escuchar cómo se le rompía la máscara. Tenía que pasar de la defensa al ataque. Abra la libreta negra en el separador de color rojo. Teresa y yo habíamos acordado hace años diversificar lo poco que teníamos para que Daniel no pudiera conocer la raíz de todo. Un pequeño porcentaje en un taller mecánico que monté con un exalumno. La mitad de un local comercial en Iztapalapa que alquilamos a una papelería. Y una cuenta en dólares que abrí cuando di clases en la frontera. Eran depósitos pequeños que con el paso de los años dejaron de serlo. No eran millones, pero sí lo suficiente para no ser prisionero de nadie. Llamé a Miguel, el exalumno y mi socio en el taller. «Profe, qué milagro». Le pedí que nos viéramos ese mismo día, pero no en el taller, sino en el Café Nápoles a las 4 de la tarde. Y si alguien preguntaba, que dijera «no me viste». Miguel entendió sin hacer preguntas. La lealtad de un buen estudiante no se mide en títulos, se mide en silencios sutiles. Luego marqué a un bufete de abogados que me había recomendado hace años un compañero maestro al jubilarse, Barragán y Asociados, especialistas en herencias y, según decían, muy buenos en casos de abuso a personas mayores. Me comunicaron con la licenciada Barragán, una mujer con una voz muy firme. Le expliqué todo sin adornos. «Mi familia quiere declararme incapaz para tomar mis bienes. Tengo grabaciones. Necesito protegerme hoy. Venga a las 12. Traiga su identificación y cualquier prueba».
No se comunique con ellos por ahora, salvo lo indispensable, y no firme nada. Agradecí y colgué. La riñonera me latía contra el estómago, recordándome que el papel y el dinero solo sirven si se ponen en movimiento. Al mediodía, en el bufete, la licenciada me recibió con una libreta idéntica a la mía, pero nueva. Me pidió que le contara todo de una sola vez, sin interrupciones. Le entregué el audio. Ella escuchó con los ojos cerrados, como quien afina un instrumento. Tomó nota de mis cuentas, de los bienes, del localito, del taller. «Vamos a hacer 3 cosas hoy mismo», dijo al terminar. 1, revocar cualquier poder que usted haya firmado en el pasado, incluso para trámites pequeños. 2, levantar un acta ante un notario donde conste que usted goza de capacidad mental plena. Lo respaldaremos con una evaluación de un psiquiatra independiente. 3, poner una alerta patrimonial para que no puedan vender, hipotecar o mover nada. Y le voy a sugerir una 4, contratar a una investigadora privada para documentar lo que ellos hagan de aquí en adelante. Las grabaciones son útiles, pero un patrón de conducta convence más. «Hágalo», dije, sintiendo que mi voz recuperaba una autoridad que yo creía también jubilada. La investigadora se llamaba Malú Pedraza y olía a café fuerte. Llegó al bufete con una chamarra de mezclilla y una carpeta en blanco. «Cuénteme, don Ernesto». Le narré lo esencial y las fotos de Daniel, de Karina y de Sofía, direcciones, horarios. Si intenta sacar cosas de su casa, vender muebles, usar tarjetas, yo lo sabré antes que ellos, me prometió con una sonrisa que no era amable, era profesional. Acordamos un informe diario y que cualquier movimiento bancario extraño le llegaría a ella ya la licenciada al mismo tiempo. Firmé los papeles que me pusieron, revocaciones, el acta de manifestación, solicitudes de alerta. El notario, un señor, con bigote, me hizo preguntas sencillas y yo respondí con una claridad que me resultó dolorosa. Me revisó la presión, la orientación, la memoria de 3 palabras. «Más lúcido que yo, don Ernesto», bromeó. No me reí. Salí del despacho a las 2:30 con una carpeta horrible y una sensación extraña. No era felicidad, era un eje, un centro de gravedad que regresaba a su lugar. Caminé un par de calles para despejarme y comer un caldo en una fonda de toda la vida. La señora me reconoció. «Hace mucho que no venía, profe. Andaba dando clases de paciencia», le dije. Me sirvió un plato que supo un abrazo. A las 4 en punto, Miguel llegó al café. Tenía las manos manchadas de grasa y unos ojos de perro leal. «¿Quién se atrevió, profe?» Le conté solo lo necesario. Me dijo que el taller iba bien, que los depósitos trimestrales se habían hecho puntualmente, que tenía guardada la copia del contrato y que si yo quería podíamos poner mi porcentaje a nombre de una sociedad nueva para que mi apellido no apareciera. «No es para evadir, es para proteger», me dijo leyendo mis pensamientos. Asentí. Hicimos un plan. Por ahora no moveríamos nada. Solo pondríamos candados para que nadie, ni por equivocación, pudiera tocar un solo tornillo. Regresé al hotel cuando el sol empezaba a ocultarse sobre los techos. Tenía un mensaje de Malú. Primer informe. 15:40. Karina salió de su casa con una carpeta, entró a una papelería, hizo copias de tarjetas y credenciales. 16:20. Habló por teléfono en altavoz. «Mañana vamos con el licenciado». Grabé video. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una ventana a otra ciudad. Ese mañana ya no me encontraría sentado esperando. Me serví un vaso de agua, acomodé la carpeta de la licenciada en la mesa y saqué la libreta negra. En la primera página, justo debajo del nombre de Teresa, escribí: «No soy un mueble, no soy un trámite, soy Ernesto». Hoy comencé a probarlo. Luego apagué la luz un momento, solo uno, para escuchar la respiración de la habitación nueva. No era mi casa, no eran mis mosaicos, no eran mis macetas. Era, sin embargo, un territorio que había ganado. Y desde 1900, ahí a mis 72 años, aprendería a correr de una forma distinta, hacia adelante. La mañana siguiente amaneció con el ruido de los carritos de limpieza en el pasillo del hotel y el eco de las tazas en el comedor. Yo no había dormido mucho,
pero el cuerpo se acostumbró hace años a vivir con menos horas. A los 72, lo que importa no es cuánto tiempo descansas, sino para qué te levantas. Y esa mañana me levanté con la certeza de que mis enemigos ya no eran fantasmas. Eran mi hijo, mi nuera y mi nieta. Mi propia sangre, pero enemigos al fin y al cabo. Lo primero que hice fue llamar a la licenciada Barragán. Contestó con la voz clara, lista, como si me hubiera estado esperando. Don Ernesto, su evaluación médica ya está lista. El psiquiatra afirmó que usted goza de plena capacidad. Hoy mismo la protocolizamos. Gracias, licenciada, respondió. Y la alerta patrimonial está activa desde anoche. Si intentan vender o hipotecar, nos llaman de inmediato. Colgué con una sensación de alivio extraño. Era como ponerle un cerrojo a una puerta que llevaba años abierta. Luego me bañé, me puse una guayabera blanca recién planchada y bajé al comedor del hotel. Pedí un café cargado y pan dulce. Mientras mojaba el cuerno en la taza, encendí el celular. Decenas de llamadas perdidas, mensajes que iban desde el chantaje emocional hasta el reclamo. Papá, nos tienes con el alma en un hilo. Don Ernesto, ¿qué está pasando? Daniel está muy mal. Chavu, ¿de verdad nos abandonaste? Los leí uno por uno y me di cuenta de que ya no me dolían igual. Era como si la traición de la noche anterior me hubiera anestesiado. Mientras desayunaba, recibí el primer informe del día de Malú, la investigadora. Un mensaje corto, directo, 7:15. Daniel salió rumbo a un bufete en la colonia Roma. Nombre en la placa, licenciado Gerardo Uribe. Investigación en curso. Guarda el teléfono en el bolsillo y salí a caminar un poco. El centro apenas estaba despertando. Vendedores de periódicos, oficinistas con prisa, niños con mochila. Yo andaba despacio, observando cada rostro como si pudiera leer las traiciones ocultas. Recordé que Teresa solía decirme, la ciudad es un espejo. Si la miras con miedo, te devuelve miedo. Si la miras con firmeza, te devuelve respeto. Esa frase me mantuvo mientras regresaba al hotel para planear mis próximos movimientos. A las 10 en punto, recibiendo una llamada de un número desconocido. Contesté. Era Karina. Don Ernesto, mire, quizás lo de ayer fue un malentendido. Daniel estaba muy nervioso. Sofía se pasó, podemos sentarnos a hablar. Ya no hay problemas, Karina. Terminé la llamada. Ya sé lo que planean. ¿De qué habla? De los archivos de tarjetas que copiaste ayer a las 3:30 de la tarde. ¿Quieres que le mande el vídeo? Se hizo silencio. Casi podía escuchar su respiración muy agitada. ¿Quién? ¿Quién la está vigilando? Nadie. Yo nada más aprenderé a abrir los ojos y le aviso. Cada movimiento suyo queda guardado. Colgué. El poder de la verdad no estaba en gritarla, sino en decirla con fuerza. Sabía que esa llamada le haría perder el control, y cuando alguien que engaña pierde el control, muestra lo que es. Al mediodía me reuní con la abogada en la oficina. Me mostró la carpeta que ya tenía mi nombre en letras grandes. Dentro estaban el papel legal, el informe de un doctor de la mente, quitarles mi permiso sobre mis asuntos y un documento nuevo, una queja inicial por intentar robarme. Todavía no la presentamos, explicó. Pero si vuelve a mover un dedo, la entregamos. Lo harán, le aseguró. Son necios. Salí de la oficina y caminé unas cuadras hasta un parque. Me senté en una banca y vi pasar a los niños en bicicleta. Y entonces me vino el dolor inevitable. Sofía, mi nieta. En las grabaciones había estado frío, sí, pero también confundida. Yo había puesto mis manos sobre sus rodillas cuando se raspaba. Le había contado historias de mi pueblo en Michoacán. Le había enseñado a andar en bicicleta. Podría ser que todo eso se hubiera olvidado de golpe. No lo sabía. Solo sabía que debía protegerme primero, sentir después. El reporte de Malú a las 2 de la tarde me sacó de tantos pensamientos. Daniel en la oficina de abogados Uribe. Conversación guardada. Palabras clave. Que me declaren incapaz. Doctor de su lado. Firma en una semana. Saldrán a las 3:10 de la tarde. Ese mensaje me hizo enojar mucho. Ya no eran solo ideas, ya estaban buscando el sello y la firma para encerrarme como loco.
Caminé hasta un teléfono público. Sí, aún quedan algunos en el centro y marqué el número de la oficina Uribe que había memorizado del informe. Oficina Uribe, buenos días. Con el licenciado, por favor. ¿De parte de quién? De Ernesto Álvarez, al que quieren hacer pasar por loco y que su cliente quiere encerrar. Hubo un largo silencio. Después una voz nerviosa dijo: «Creo que usted está equivocado, no, señor. Y le advierto, toda esta conversación se está grabando. Si sigue adelante con ese engaño, también lo meteré en problemas». Colgué sin esperar respuesta. No sabía si servía, pero al menos ya sabían que no estaba ciego ni mudo. Esa tarde en el hotel recibí la visita de Miguel, mi exalumno. Traía un sobre manila. «Profe, aquí están las cuentas del taller, los papeles de dueño, todo lo que demuestra que su parte le pertenece. Y otra cosa», sacó de su bolsillo una memoria USB. Las cámaras del taller grabaron a su hijo. Fue hace 2 semanas. Llegó a buscarme. Me ofreció venderme barato su parte. Dijo que ya estaba viejito y que pronto lo iban a internar. Lo grabé por si acaso. Tomé la USB como quien recibe un arma. Esa evidencia era muy fuerte. Le di las gracias y lo abracé. Miguel olía a grasa ya a pollo. «Usted me enseñó a no dejar que me traten mal, profe. Ahora es mi turno». Cuando se fue me sirvió un tequila del refrigerador pequeño. No soy hombre de beber solo, pero necesitaba la claridad que da el alcohol cuando uno lo toma con medida. Puse el USB en la computadora del hotel y escuché la voz de Daniel, mi hijo, hablando de mí como de algo inútil que pronto se va a desechar. No lloré, solo apreté los dientes hasta sentir el sabor metálico del mucho enojo. A las 7 de la noche, mientras el ruido de la calle entraba por la ventana, me llegó otro mensaje de Malú. Karina vendió su anillo de compromiso en una casa de empeño. Usó identificación suya para pedir un préstamo, copia de contrato en camino. Era claro, ya no estaban planeando, estaban actuando y cada paso los metía en más problemas. Tomé la libreta negra y escribí una lista en letras grandes. Taller protegido, lugar de Iztapalapa, pendiente de revisión de papeles de dueño. Cuenta en dólares, transfiere a un fondo seguro. Queja lista. Reunión con Sofía. Decidir si ayudaba o no era culpable. Al llegar al último punto, amigo, ¿podría enfrentarse a Sofía directamente? ¿Y si en el fondo era tan culpable como los otros? ¿Y si por el contrario, todavía había un poco de la niña que me buscaba con sus manitas llenas de plastilina? Decidí esperar. El corazón pide apurarse, pero la estrategia pide paciencia. Y yo, maestro de electricidad, sabía que la paciencia es lo que evita un error. Me acosté tarde con la bolsa de dinero bajo la almohada y la libreta en la mesa de noche. Afuera, la ciudad seguía con sus voces y motores. Dentro de mí la seguridad estaba muy firme. Ya no era un viejo que se defiende. Era un hombre que iba a responder a sus ataques con pruebas, con leyes y con la misma seriedad con la que ellos habían intentado acabar con mi vida. Antes de apagar la lámpara, me miré en el espejo del cuarto y susurré una promesa. Mañana les dará el primer golpe fuerte. Y dormí no como quien descansa, sino como quien se prepara. Desperté antes de que amaneciera, con esa sensación de cuidado que se queda pegada cuando uno sabe que lo vigilan. No era miedo, era otra cosa. La certeza de que estaba en medio de una pelea sin gritos, donde cada paso contaba. Me levanté, me puse mis zapatos viejos de suela suave y abrí la libreta negra. Ahí, entre cuentas y notas, escribí en mayúsculas: «Hoy empieza el ataque de vuelta». Bajé al comedor del hotel y pedí café muy fuerte. Mientras esperaba, revisé los reportes de Malú. El último, recibido a medianoche, decía: «Daniel habló por teléfono con alguien identificado como licenciado Uribe. Frases clave: papeles listos en 1 semana. Firma falsa. Si mi papá no coopera, lo internamos». Tengo audio. Guardé el celular en el bolsillo y sonreí por primera vez en varios días. El enemigo se estaba dando problemas solos. Después del desayuno, caminé hasta la oficina de la abogada Barragán. Me recibió en el salón de reuniones con una mesa larga llena de carpetas. «Don Ernesto, tengo algo que le va a interesar», me dijo. «Abra una carpeta con marcas legales». Su nuera, Karina, intentó abrir una cuenta a su nombre en otra institución. Llevó un papel falso con su foto y mis datos.
El de la caja dudó y nos avisó porque ya hay alerta en el sistema. Me quedé mirando el papel. Era mi rostro, sí, pero la firma era un garabato mal hecho. «Están apurados», murmuró. «Y en ese estado cometen errores», respondió la abogada. «Le sugiero que vayamos preparando la queja seria. Con estas pruebas podemos hablar de engaño, usar mis datos y tentativa de robo. Acordamos presentarla en 3 días. Yo quería dejarlos seguir un poco más, que se hundieran solos». La abogada dijo que sí, pero no se descuide. Gente sin salida es peligrosa. Salí de la oficina y me dirigió al taller de Miguel, mi exalumno. El olor a aceite quemado, ya metal caliente, me hizo sentir mejor. Miguel me esperaba con las manos manchadas de grasa y un sobre de Manila. «Profe, aquí están los papeles de dueño del local de Iztapalapa, revisado con un conocido en el lugar de documentos. Nadie ha intentado mover nada todavía». «Bien», le dije tomando el sobre. «Hay que adelantarnos. Haz una copia oficial y guárdala tú también». Miguel me miró serio. Lo que está haciendo su hijo no tiene perdón, pero quiero que sepa que no está solo. Lo abracé fuerte. A mis 72 años, uno aprende a distinguir entre el amor de palabra y el amor de hechos. Y Miguel estaba del lado correcto. De regreso al hotel, mientras el taxi avanzaba entre claxonazos, me quedé pensando en Sofía. La duda me molestaba. En las grabaciones se le escuchaba fría, que solo piensa en números, hablando de la herencia como si fuera un premio. Pero yo recordaba sus dibujos en la primaria, sus abrazos cuando llegaba de la escuela, la forma en que me decía Abu con ternura. ¿Era cómplice convencida o solo una muchacha confundida por sus padres? Esa tarde recibí una señal. Mi celular vibró con un mensaje suyo. «Abu, necesito verte a solas. No les digas a mis papás, por favor». Me quedé sorprendido. «¿Trampa o sinceridad?», respondí con cuidado. «¿Dónde y cuándo?». «Tarde en la biblioteca del Parque de los Venados. A las 5 pensé largo rato. Podía ser una trampa, pero también la oportunidad de salvar lo poco que quedaba de mi familia. Decidí ir, pero con ser cuidadoso. Le avisé a Malú. «Tengo cita con Sofía. Si no contesto en 2 horas, localízame allí». Llegué puntual. La biblioteca olía a papel viejo y a madera encerada. En una mesa del fondo estaba Sofía con su mochila y los ojos muy rojos de llorar. Me acerqué despacio. «Hola, Abu», dijo en voz baja. «Hola, niña», respondí sin sentarme aún. «¿Me buscaste para continuar la mentira de tus papás o para decirme la verdad?». Me miró directo con una mezcla de miedo y vergüenza. «Yo no quiero que te pase nada. Ellos me presionan. Dicen que necesitamos el dinero para salir adelante, pero yo no quiero que te encierren». Me senté frente a ella. «Entonces dime la verdad. Sofía, todo lo que sabes». Sacó su celular y me mostró mensajes de WhatsApp entre ella y Karina. En ellos, su madre le pedía que confirmara historias falsas sobre mí, que me confundía en la calle, que dejaba el gas abierto, que hablaba solo. «Si el Abu no coopera, di lo que te digamos», decía uno de los mensajes. Sofía lloraba mientras me enseñaba la pantalla. «Perdóname, Abu. Al principio pensé que era algo que se aumenta, pero ya entendí lo que quieren y no está bien». Le puse la mano sobre la suya. «Nunca es tarde para hacer lo correcto, Sofía. Pero tienes que decidir de qué lado estás». Dijo que sí con lágrimas en las mejillas. «Del tuyo». En ese momento, sentí que un pedazo de la soledad que me habían levantado se caía. Quizás todavía había algo que salvar de todo aquello. Regresé al hotel cuando anocheció. Tenía nuevos mensajes de Malú. Karina vendió más joyas en otra casa de empeño. Daniel pidió cita con un doctor que daría un informe mentiroso. Mañana a las 9 me serví otro tequila y abrí la libreta negra. Escribí lista de quejas, evidencia de Miguel, mensajes de Sofía, pruebas de Malú. Cada punto era el fin de su plan. Esa noche dormí más tranquila. Ya no era un viejo atrapado, sino un hombre con un plan, con gente que ayuda y con pruebas. Y lo más importante, con la seguridad de que cuando llegue el momento de enfrentar a mi familia, no lo haría desde ser débil, sino desde la fuerza de la verdad. Antes de cerrar los ojos, repetí en voz baja como una plegaria: «Mañana será el primer golpe, y esta vez no me equivocaré». El amanecer del día siguiente trajo un aire fresco que entraba por la ventana del hotel. Yo estaba despierto desde antes, pensando una y otra vez lo que debía hacer.
Había llegado el momento de dejar de esperar sus movimientos y empezar a decirles yo qué hacer. La libreta negra estaba abierta sobre la mesa, con una sola palabra escrita en la hoja: ataque. Me vestí con calma. Me puse una camisa azul y mis zapatos bien limpios. A mis 72 años, uno aprende que hasta la forma en que me vio ayuda. Si me veían derecho y sin miedo, ya no podrían vender el cuento de que era un viejo que no piensa bien. Bajé al comedor del hotel y desayuné huevos a la mexicana con café fuerte. Mientras tanto, revisé el reporte matutino de Malú. 7:30. Daniel en reunión con doctor que daría el informe falso. Paga en efectivo. Tengo fotos y audio parciales. Mi papá no entiende razones. Necesitamos internarlo antes de que nos deje en la calle. Le respondí: excelente, guarda todo. Hoy empezamos a actuar. A las 9 de la mañana llegué a la oficina de la abogada Barragán. Ella ya me esperaba con la carpeta llena. Don Ernesto, con lo que tenemos podemos ir directo al lugar de quejas del gobierno, me dijo. Aún no, contesté. Quiero algo más. Que digan la verdad delante de otros, que no quede duda de lo que intentaban hacer. La abogada levantó una ceja. ¿Tienes un plan? Sí. Hoy quiero visitarlos en la casa, pero no voy solo. Quiero que venga un señor que da fe legal y que Malú esté cerca con su cámara. Quiero que piensen que todavía soy tonto y frente a su confianza que hablen sin cuidado. La abogada dijo que sí, con cuidado. Es peligroso, pero puede servirnos. El notario será testigo legal de cualquier declaración que haga. Al mediodía estábamos listos, un notario serio con su maletín y Malú esperando en un coche estacionado al final de la calle. Yo caminé hasta la puerta de mi casa, esa que había dejado 2 días atrás. Toqué fuerte. Me abrió Sofía. Sus ojos se abrieron como platos. Abú susurró nerviosa. ¿Qué haces aquí? Vengo a hablar con tu papá y tu mamá. Necesito aclarar algunas cosas. Entré con paso firme. En la sala estaban Daniel y Karina. Sus caras pasaron de la sorpresa a la molestia. Papá, qué gusto verte, dijo Daniel con una sonrisa falsa. Me alegra que digas eso, respondió, porque traje compañía. El notario entró detrás de mí sacando su libreta. ¿Y este señor? Preguntó Karina con cara seria. Un testigo, nada más. Nos sentamos alrededor de la mesa. Yo me senté tranquilo, como si no hubiera prisa. Quiero que me expliquen, dije con voz clara. Ayer me enteré de que intentaron abrir una cuenta a mi nombre y que están buscando un psiquiatra para declararme loco. Es cierto. Daniel abrió los ojos haciendo como que se ofendía. Papá, ¿de qué hablas? ¿Estás confundido? ¿Confundido? Lo interrumpí. Entonces, ¿por qué tu esposa fue a sacar copias de mis tarjetas? Karina se puso roja. No supo qué decir. El notario escribió sin levantar la vista. Daniel tragó saliva y trató de calmarse. Mira, viejo, es que queremos lo mejor para ti. No puedes vivir solo. La casa es grande. Los gastos son muchos. Pensamos que en un lugar con cuidados estarías mejor. ¿Un lugar con cuidados o un lugar donde puedan quitarme de en medio para quedarse con todo? Se hizo un gran silencio. Sofía bajó la cabeza incómoda. Entonces, ¿nos estás vigilando? El ambiente se volvió tenso. ¿Necesitamos dinero y por eso planeamos? ¿Volverme loco? Respondí con calma. El notario levantó la mirada por primera vez. Por favor, continúa, dijo y siguió escribiendo. Sabía que ya no necesitaba más. Me levanté despacio. Esto era todo lo que quería escuchar. Ahora ya no son dudas, son confesiones. Daniel se levantó también con la cara muy preocupada. Papá, no hagas esto. Somos tu familia. Una familia que planea mi mal para destruirme deja de ser familia. Me dirigí a la puerta. Sofía me siguió con la mirada. En sus ojos había lágrimas. Afuera Malú me esperaba. Todo grabado, me dijo mostrando la cámara. Volvimos a la oficina de la abogada. Allí con la grabación, las notas del notario y el informe de Malú hicimos la queja seria. Intento de robo, usar mis datos, plan de engaño y conspiración. El caso era muy fuerte que la abogada me aseguró. No van a poder escapar. Esto es un caso ejemplar. Al salir de la oficina, el sol de la tarde me pegó en la cara. Respiré hondo. Había dado el primer golpe, y ellos ni siquiera lo habían visto venir. Esa noche, de regreso al hotel, me encontré con un mensaje de Sofía.
Abu, lo siento, no sabía cómo parar esto. Si necesitas testimonio, estoy contigo. Me quedé mirando la pantalla. Un rayo de esperanza se abriría en medio de tanta maldad. Quizás todavía había algo que salvar, al menos en ella. Me acosté con la seguridad de que ya no podía echarme para atrás. La guerra había comenzado de forma seria y yo no pensaba detenerme hasta que cada uno enfrentara las consecuencias de su engaño. Antes de cerrar los ojos, volví a escribir en mi libreta. Hoy se descubrió la mentira. Mañana se rompe el juego. Amaneció con un cielo limpio y un aire de enero que cortaba como navaja. Me puse la misma camisa azul del día anterior, por buena suerte, y guardé en la bolsa de dinero la carpeta con la queja, el papel legal y el informe médico. Hoy no era día de esperar llamadas, era día de activar al gobierno. Salí del hotel, tomé un taxi y llegué a la oficina del gobierno para quejas de gente mayor. La abogada Barragán ya me aguardaba en la entrada con su maletín y esa mirada de quien sabe que trae un caso muy completo. Vamos por partes, dijo al saludarme. Primero confirmamos la queja, luego pedimos que me cuiden y mis cosas también. Si el abogado del gobierno camina, hoy mismo tienen prohibido acercarse a usted y tocar un solo papel. El abogado del gobierno, un hombre de 30 y largos, con ojeras de tanto leer, nos recibió. Puso a reproducir el audio de la sala de mi casa. Leyó los mensajes impresos de Karina a Sofía, vio las fotos de Malú y tomó nota de mi evaluación médica. Su cara se estaba poniendo muy seria. Hay mucha prueba, admitió. Voy a ordenar que me cuiden de inmediato, prohibición de acercamiento y detener por un tiempo cualquier trámite sobre mis bienes. También solicitaré a un juez una orden de que no cambien nada. Nadie vende, nadie pide dinero con la casa como garantía. Nadie cambia algo sin autorización. La abogada apenas agachó la cabeza. Yo respiro. Sentí el peso de la bolsa de dinero menos duro en la cintura. El abogado del gobierno se puso a escribir diciendo rápido a la secretaría. Nombres completos, domicilios, hechos, delitos. Al final me miró directo. Don Ernesto, ¿estaría dispuesto a colaborar en un plan para confirmar? Tenemos un dato de que buscan un doctor que se vende. Estoy listo, respondí, y tengo quien los está siguiendo. Le dimos el teléfono de Malú. En menos de una hora ya estaban de acuerdo. El plan era simple: permitir que Daniel y Karina se reunieran con el doctor que firmaría el informe mentiroso, cita que Malú ya tenía ubicada, y documentar el pago y la solicitud para declararme loco sin razón. Si el doctor aceptaba, también tendría problemas. Si se arrepentía, al menos quedaría prueba del intento. El abogado del gobierno mandó 2 policías vestidos de calle y se fueron con Malú a ir a vigilante. Yo no iría, mi papel era otro. Salimos de la oficina del gobierno con un paquete de documentos sellados y un papel para el jefe de policía solicitando vueltas de vigilancia fuera del hotel donde me quedaba. La abogada me vio con cara seria. Ahora vamos por sus llaves. Dijo, legalmente usted puede quitarles el permiso para que su hijo ocupe la casa. Pediremos a un tribunal la devolución inmediata y notificaremos con el señor de la corte. Que se enteren por la vía legal que ya no viven allí, porque usted ya no quiere mantenerlos. En la oficina de abogados firmé la revocación del permiso y la solicitud de devolución. La abogada llamó a un señor de la corte, que para mi sorpresa, estuvo listo esa misma tarde. Nos alcanza hoy, dijo. Si están dentro, se les notifica. Si no, se pega en la puerta y queda formalmente comunicado. Y ojo, cambiar cerraduras sin trámite es problema. Cambiarlas con el señor de la corte y cerrajero legal es orden. Mientras esperábamos hora para la diligencia, Barragán sacó otra carpeta. Siguiente frente, mis bienes. Usted me habló de un local, un taller y una cuenta en dólares. Le propongo 2 movimientos. 1, hacer un fondo seguro donde yo mande, en el que usted siga decidiendo, pero nadie más pueda tocar nada. 2, cambiar mi última voluntad. No por presión, por protección. Si mañana le pasa algo, que lo que deja responde a su voluntad, no a la prisa del primero. Hágalo, dije sin dudar. Fuimos con el notario. En su oficina olía un papel con olor a nuevo. En una hora quedó firmado el testamento. Dejé la casa, siempre y cuando la recuperara a una pequeña asociación que Teresa y yo habíamos soñado. Ayudas para estudiar para alumnos del taller que quisieran estudiar algo técnico.
El local al mismo fondo, seguro con reglas estrictas. Una herencia con reglas para Sofía, apoyo educativo, dinero para vivir y un fondo para que pudiera iniciar su vida adulta, pero solo si no participaba directa o indirectamente en delitos contra mí. No era castigo, era una guía. El notario me miró con respeto. A los 72, hay decisiones que te hacen sentir fuerte. Una media tarde, Malú envió un mensaje. Objetivo: entrar a consultorio del Dr. S. Con maletín. Policía de investigación en posición. Les aviso al salir. El corazón me latía fuerte, como cuando subía 4 pisos con cajas de cable. Me mantuve quieto. En guerra el que se desespera cae en la trampa. A las 5:10 llegó el segundo mensaje. Salieron, audio claro. Doctor, necesito el informe. Ya no queremos que el viejo se dé cuenta. Dio un paquete de dinero. La policía tomó fotos. Preparen registro a consultorio. El doctor fue atrapado. Adjuntó un clip de audio en el que la voz de Daniel inconfundible decía: lo de la firma va por nuestra cuenta, nada más póngale que ya no pienso bien. En una semana está encerrado. Cerré los puños sobre la mesa. Ya no era mi palabra contra su falsa preocupación. Era la suya en su tono, con su prisa. Con esto el abogado del gobierno lo acusará, dijo la abogada cuando escuchó el audio. Mañana solicitamos orden de arresto por dar dinero a un juez y mentir como mínimo. Y al mismo tiempo seguimos con lo legal de la casa. A las 6 en punto, el señor de la corte, la abogada, un cerrajero y yo nos paramos frente a mi puerta. El sol golpeaba de lado la parte de enfrente de la casa y la planta de bugambila parecía mirarnos de reojo. El señor de la corte tocó. Nadie respondió. Tocó otra vez. Anunció el trámite y con ese ritmo despacio y oficial que tantas veces maldije, pegó el papel legal en la hoja de aluminio. El cerrajero me miró esperando mi permiso. Se escucha el ruido de la chapa vieja cediendo. Abrí y entré primero, porque el primer paso de regreso a una casa que amaste lo tiene que dar el que la amó. El aire adentro era el de siempre, con un olor raro. Cajones abiertos a medias, el olor que quedaba de un perfume que no era de Teresa, papeles sobre mi dinero puestos a propósito sobre la mesa. La abogada caminó detrás de mí revisando sin tocar. No se lleve nada, me detuvo. Hoy solo recuperamos la casa de forma legal. Mañana haremos un registro con un experto. Si falta algo de valor, lo agregamos a la queja. Dije que sí. Fui hasta la recámara. La foto de Teresa seguía en su lugar, bien puesta. La puse derecha y le hablé en voz baja. Ya casi, Teresita, ya casi. La abogada terminó el trámite y dejó copia del acta en el mismo marco de fotos de la sala donde tantas navidades posamos. Cerré la nueva cerradura con llave doble. Acordamos que no dormiría allí todavía, no por miedo, por ser cuidadoso. Había órdenes de protección en trámite, pero la noche siempre ofrece oportunidades para los desesperados. De camino al hotel, el celular vibró. Era Sofía. Abu, ¿dónde estás? En camino al hotel. Papá está como loco. Dice que lo arruinaste. Mamá está llorando. Están diciendo cosas horribles de ti, Sofía. Dije espacio. Hoy hay órdenes para cuidarme. Si te piden buscarme, no lo hagas. Si te amenazan, dímelo. Y escucha, no estoy molestando a nadie. Me estoy defendiendo con la ley. Lo que venga ahora es lo que hicieron ellos. Lo sé, susurró Abu. Estoy embarazada. El silencio me partió una costilla imaginaria. No lo esperaba así. En esa llamada sobre un taxi que olía a limpiador, apreté el teléfono. Lo sé, respondí, y no voy a darte un regaño. Solo te diré algo. Si te pones de mi lado, yo me pongo del tuyo. Con todo. Estoy de tu lado, dijo y colgó con un llanto. Al llegar al hotel me esperaba en la recepción un sobre que la abogada había mandado. Copia de la orden para cuidarme. Copia del papel al banco. Copia de quitarles el permiso de la casa. Subí a mi cuarto y puse juntos los documentos como quien arma un muro de papeles. Luego llamé a Miguel. Profe, aquí ando. Necesito que mañana temprano me ayudes a cambiar las cerraduras del negocio y a instalar cámaras nuevas. Si hoy entendí algo, es que ya no hay que confiar sin asegurar. Hecho, a la hora que diga. Corté y marqué un último número. El de un viejo compañero jefe de la escuela donde trabajé años. Ernesto, qué milagro. Necesito algo sencillo y grande al mismo tiempo. Un espacio una vez por semana
para dar una plática, para que la gente mayor se cuide. Gratis, sin fotos, sin luces de fama. Se rió como cuando revisábamos exámenes. Eso no es sencillo, es urgente. Cuenta con ello. Colgué y me serví agua. Abrí la libreta negra y escribí en letras rectas. Hoy. Queja confirmada y órdenes de protección. Plan con la policía. Grabación de soborno. Les quité el permiso de la casa. La casa es mía legalmente. Cambié mi última voluntad. Fondo seguro empezado. Sofía me dijo la verdad. Guardé la libreta en la caja fuerte. Al apagar la luz no sentí paz, pero sí una especie de orden. Había piezas todavía sueltas. La reacción de Daniel y Karina. El juicio, la revisión de la oficina del doctor. Pero yo tenía el control. Antes de dormir me permití un lujo. Pensar en Teresa sonriendo en el patio regando la bugambilia. Me pediste unas pruebas guardadas, le dije al techo oscuro. Te traje una baraja entera y dormí esta vez como duerme un hombre que ya no está escapando sino regresando. El amanecer del día siguiente se sintió distinto. No era la calma de quien ya ganó, sino la atención del boxeador que sabe que la parte más difícil apenas empieza. Desde temprano tuve noticias. La abogada Barragán me llamó para decirme que el abogado del gobierno había mandado a llamar a Daniel y Karina. Tenían que presentarse a hablar en 48 horas. Yo sabía que no iban a llegar con las manos arriba, sino listos para pelear. Mientras me servía un café en el hotel, entró un mensaje de Malú. 7:20. Daniel salió de casa con maletín. Posible reunión con abogado Uribe. Se veía preocupado. Le pedí que lo siguiera a distancia. Ella contestó con un pulgar y un: «Hoy encontraremos algo valioso, don Ernesto». El plan era claro, dejar que ellos se metieran en problemas solos mientras el gobierno documentaba cada paso. Mi tarea era mantenerme firme, visible, y que piensa bien para que no tuvieran cómo decir que estaba loco. Decidí ir al banco del centro, donde tenía la cuenta en dólares. Entré con la libreta negra en la mano y pedí hablar directamente con el gerente. Un hombre de bigote bien recortado me atendió. «Quiero pasar este dinero a un fondo seguro», le dije entregando lo que dijo la abogada. El gerente leyó los papeles, dijo que sí y empezó los trámites. «¿Desea incluir a quien le toca el dinero?» «Solo uno y con reglas, mi nieta Sofía, pero con condiciones muy claras». Firmé. Al salir sentí mucha tranquilidad. Ahora, aunque quisieran, no podrían tocar ese dinero. A mediodía me reuní con Miguel en el local de Iztapalapa. Llegó con sus manos negras de grasa y una sonrisa sincera. «Profe, traje las cerraduras nuevas y el equipo de cámaras. Trabajamos juntos como en los viejos tiempos, ajustando tornillos, pasando cables, conectando el sistema al internet seguro. Mientras probábamos las cámaras, Miguel me miró. ¿De verdad cree que su hijo va a llegar tan lejos? Ya llegó, Miguel. Ahora lo que queda es que la justicia lo castigue a él». Guardé las grabaciones del sistema en una memoria que añadía mi libreta negra, algo que me cuida más. De regreso al hotel recibí un mensaje que no esperaba. Era Sofía. «Abu, necesito verte otra vez. Hoy no quiero que pienses que te hice mal». Le propuse vernos en un lugar tranquilo cerca de la Alameda. Cuando llegó, parecía más joven y delicada de lo que recordaba. No traía maquillaje y en sus manos apretaba una libreta de la escuela. «Abu, escribí todo», dijo entregándomelo. Abrí el cuaderno y vi páginas llenas de su letra. Conversaciones que había escuchado, frases de Daniel y Karina, fechas, hasta dibujos de la sala donde planeaban las cosas. «Esto lo hice para ti. No quiero que pienses que soy como ellos». Me quedé mirándola. Había lágrimas que no dejaba salir en sus ojos. «Hija, con esto ayudas más de lo que imaginas. Pero tienes que saber algo. Si hablas en el juicio en contra de tus padres, no te puedes arrepentir. Lo sé, pero prefiero estar contigo que vivir en esa mentira». La abracé. Sentí que estaba temblando y comprendí que, pese a todo, todavía podía salvar un pedazo de lo que yo llamaba familia. Cuando regresé al hotel, Malú me esperaba en el lobby con cara de que ganó. «Lo atrapamos, don Ernesto». Daniel estuvo con Uribe casi 2 horas. Grabamos cuando le decía: «Si el juez pide un informe de un experto, usted consigue quien firme, no importa cuánto cueste». Y Uribe contestó: «Todo tiene precio». Me enseñó un pequeño grabador. Esa evidencia era una prueba muy fuerte. Subimos al cuarto y encendí la televisión. Para mi sorpresa, ya hablaban de una historia igual en otro estado.
una mujer mayor a la que su familia intentó declarar incapaz. Las noticias estaban empezando a interesarse en el tema. Pensé en mi historia y por primera vez consideré que la gente lo supiera en público, pero aún no. Había que esperar el momento justo. A la noche recibí una llamada de número que no se ve. Contesté con cuidado. Era Daniel. Papá, ¿qué ganas con esto? Nos estás haciendo daño. Yo no los destruí. Ustedes se causaron el problema. ¿Crees que Sofía te va a salvar? Está confundida. Todo lo que dice lo inventa. Tengo sus mensajes, Daniel, y tus grabaciones. ¿Quieres que te los lea? Hubo silencio. Luego su voz bajó de tono. Papá, no tienes idea de con quién te estás metiendo. Colgué sin responder. Esa amenaza no me asustaba. Me confirmó que estaban sin salida. Abrí la libreta negra y escribí: fondo seguro listo, cerraduras y cámaras instaladas. Sofía entregó cuaderno con pruebas, audio de Daniel y Uribe. Daniel amenazó. Cerré el cuaderno y lo puse bajo la almohada. Esa noche me costó dormir, pero en cada sombra que entraba por la ventana veía menos miedo y más seguridad. El juego estaba lleno de pruebas y yo ya no era el hombre atrapado del principio. Ahora era el que toma las decisiones. Antes de apagar la lámpara, le hablé a Teresa como cada noche. Vieja, ya no escapo. Corro para ganarles en su propio juego y voy a ganar. Me dormí con esa promesa muy fuerte en el pecho. Me desperté con la sensación de que la ciudad entera me observaba. No era pensar cosas raras. Cuando algo malo va a pasar, el aire se siente tenso. Encendí el celular y lo primero que vi fueron mensajes de la abogada Barragán. Don Ernesto, hoy orden de presentarse para Daniel y Karina. Se presentan mañana a las 10. El abogado del gobierno pedirá que los encierren si se confirma si trataron de engañar. Me quedé viendo esas palabras en la pantalla, como quien observa un puente que empieza a levantarse. Una salida posible después de tanto encierro. Bajé al comedor del hotel. Pedí chilaquiles verdes y un café de olla. Mientras desayunaba, llegó el informe de Malú. 7:45. Daniel llamó a Uribe. Lo que dijo: si nos encierran, le juro que no me voy solo. Voz nerviosa. Karina estuvo llorando toda la madrugada. Sofía salió temprano a la escuela. Me detuve en esa última frase. Sofía estaba yendo a clases como sin nada, cargando en su mochila el secreto de nuestra guerra. La imaginé entrando a un salón lleno de compañeros, sin saber que lo que ella diga será muy importante para el futuro de todos. A media mañana recibí una llamada de número que no se ve. Contesté. Era la voz de Karina. Don Ernesto, por favor, no siga con esto. Daniel está muy enojado. Usted no nos entiende. Lo hacemos por la familia. Por la familia. Repetí aguantando el enojo. Una familia que planea hacerle daño grave a su abuelo no es familia. Nunca pensamos hacerle daño físico. Se defendió. Solo acelerar las cosas, que todo se acabe para mí, querrá decir. Colgué sin darle oportunidad de seguir. Grabé mentalmente cada palabra para repetirla después ante el abogado del gobierno. Ese día tenía cita en la oficina de la abogada. Al llegar me recibió con una sonrisa breve. Su caso está haciéndose público. Ya hay reporteros investigando. ¿Quiere que demos declaraciones? No todavía. Prefiero que la verdad salga en la corte, no en las noticias. Ella dijo que sí, respetando mi decisión. Pasamos al tema legal. Con el audio de Daniel y el cuaderno de Sofía, tenemos un cuadro completo. Intento de engaño, soborno y robo. Pero necesitamos un último golpe. Tener pruebas de la venta de sus bienes sin autorización. Karina ya vendió joyas con mis papeles falsos. Recordé. Sí, y con eso basta. Pero si logran mover un mueble grande, un carro o cuentas, las acusaciones son más fuertes. Mientras hablábamos entró un mensaje de Malú. Karina, en lugar de venta de carros. Intenta vender mi camioneta. Cita en donde se hacen los papeles. Estoy grabando. La abogada sonrió. Y ellos mismos nos dan la última prueba. Esa tarde el gobierno recibió el video de Malú. El abogado del gobierno lo revisó en mi presencia. Ahí estaba Karina, nerviosa, entregando papeles a nombre mío, diciendo que yo ya no podía cuidar mis cosas. El empleado de la agencia no la dejó seguir, pero todo quedó grabado. Esto es oro, dijo el abogado del gobierno. Mañana, cuando se presenten, ya no será a declarar, será a que les digan de qué se les acusa. Salí de la oficina con el corazón latiendo fuerte. Habíamos llegado al momento crucial.
De regreso al hotel me encontré un sobre bajo la puerta de mi cuarto. Lo abrí. Era una carta escrita con letra nerviosa. Papá, todavía puedes detener esto. Si nos hundes, nos causas daño a todos. No sabes a quién le debemos dinero. Es gente peligrosa. Por favor, piénsalo, Daniel. Me quedé muy sorprendido. ¿Era amenaza o confesión? Guardé la carta en la libreta negra. No había vuelta atrás. A la noche, Sofía me llamó. Abu, mis papás están desesperados. Dicen que si entran a la cárcel será tu culpa. No, hija, será culpa de ellos. ¿Tú entiendes la diferencia? Sí, pero duele. A mí también me duele. Pero no se corrige una herida cubriéndola con más mentira. La escuché llorar. Voy a estar contigo, Abu. Pase lo que pase. Colgamos. Me quedé en silencio mirando la ciudad por la ventana del 6º piso. Luces, claxonazos, voces. La vida seguía sin importarle mi pelea. Antes de dormir escribí en la libreta negra. Tienen que presentarse mañana. Video del intento de venta de carro. Carta de Daniel. Le deben a criminales. Sofía me apoya. Me recosté y murmuré. Teresa, mañana empieza la caída. Y apagué la lámpara, sabiendo que el siguiente día sería decisivo, que al fin vería a Daniel y a Karina enfrentarse no a mí, sino a la ley que tanto subestimaron. El día importante amaneció gris, como si hasta el cielo hubiera entendido la gravedad de lo que estaba por ocurrir. Me levanté muy temprano, revisé mis papeles y guardé todo en la bolsa de dinero. Copias de la denuncia, el papel legal, la evaluación médica, los audios de Malú, el cuaderno de Sofía y la carta de Daniel. Nada podía quedar fuera. Me puse mi camisa blanca y un saco oscuro. Había que mostrarle al mundo que no estaba enfermo, ni perdido ni roto. Frente al gobierno, la abogada Barragán me esperaba. Tenía el rostro serio y los ojos brillantes. Hoy no se trata de aguantar, me dijo. Hoy se trata de probar. Entramos juntos. En la sala ya estaban Daniel y Karina, acompañados de su abogado, Uribe. Los reconocí al instante. Sus caras eran máscaras muy serias. Karina evitaba mirarme. Daniel, en cambio, me sostuvo la mirada con un odio muy frío. El abogado del gobierno abrió la sesión. Señor Ernesto Álvarez me llamó primero. Confirme, por favor, su queja. Me levanté con paso firme y hablé con la voz clara. Yo, Ernesto Álvarez, de 72 años, denuncio que mi hijo Daniel y su esposa Karina intentaron hacerme pasar por loco para quedarse con mis cosas. Tengo pruebas de grabaciones, papeles mentirosos, testigos y la colaboración de un notario. Entregué la carpeta. El abogado del gobierno la revisó. Uribe intentó interrumpir. No estoy de acuerdo, señor agente. Mi cliente niega todo. Su padre está confundido. La abogada Barragán se levantó y colocó en la mesa un USB. En este dispositivo está la voz de Daniel diciendo: lo de la firma va por nuestra cuenta. Nada más póngale que ya no piensa bien. En una semana está encerrado. El abogado del gobierno ordenó reproducir el audio. La sala se llenó de la voz de mi hijo. El silencio posterior fue muy tenso. ¿Qué tiene que decir al respecto?, preguntó el abogado del gobierno. Uribe sudaba. Daniel se inclinó hacia adelante. Eso está mal entendido. Solo quería asegurarme de que mi papá estuviera bien cuidado. Karina apretaba las manos sobre sus piernas. Entonces la abogada sacó una copia de la grabación en la agencia de autos. Se escuchó la voz de Karina. Mi suegro ya no puede cuidar sus cosas. Vengo a vender en su nombre. El abogado del gobierno anotó con rapidez. Queda acreditada intento de engaño y mentira. Uribe trató de oponerse, pero Barragán no lo dejó. Además, contamos con lo que ella vio y escuchó de Sofía, la nieta, que documentó las conversaciones en un cuaderno. Yo la vi entrar en ese momento, con su mochila colgada al hombro. Temblaba, pero levantó la cara. Confirmo todo, dijo. Mis papás planearon encerrar a mi abuelo y dividirse el dinero. Me obligaban a mentir. El abogado del gobierno la escuchó con atención. Daniel la miraba con furia, pero Sofía no bajó los ojos. Al final, el abogado del gobierno cerró la carpeta. Con base en las pruebas, dictó acusación formal por intento de engaño, usar mis datos y soborno. Pedirá la primera cita con el juez y cosas para asegurar que no escapen. Karina se puso a llorar. Daniel golpeó la mesa. «Nos quiere arruinar», gritó señalándome. «Yo no», respondí tranquilo. «Ellos se causan el mal solos». El abogado del gobierno pidió a los policías de investigación que los mantuvieran detenidos en la cárcel hasta la audiencia del juez. Vi cómo los llevaban fuera de la sala
entre gritos y lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo sentí mucha paz. La abogada me puso una mano en el hombro. Ganamos la primera batalla, pero yo sabía que no era el final. La carta de Daniel me quemaba en la memoria. No sabes con quién nos debemos dinero. Es gente peligrosa. Eso podía significar que aún había gente más poderosa detrás de ellos. Esa tarde regresé al hotel con Sofía. Se sentó en la cama muy cansada, con los ojos enrojecidos. Abu, no puedo creer lo que hice. Declarar contra mis papás. No los engañaste, hija. Te salvaste. Hay cosas que pesan más que la sangre. Ella dijo que sí llorando. Y si ellos tienen razón, si hay alguien más detrás, entonces los enfrentaremos también, le aseguré. Ya no estoy solo. Encendí la lámpara y abrí la libreta negra. Escribí con tinta firme, queja confirmada. Pruebas usadas ante el abogado del gobierno. Acusación formal. Sofía declaró. Detenidos en la cárcel Daniel y Karina. Cerré el cuaderno y lo guardé en la caja fuerte del hotel. Después miré a Sofía. Ahora viene la parte más difícil, protegernos de los que aún no se muestran. Ella me miró con miedo. ¿De verdad crees que pueden hacernos algo? Lo creo y por eso vamos a actuar antes que ellos. Apagué la luz. Esa noche no dormí como un hombre en paz, sino como un soldado que sabe que después de la victoria inicial lo espera la verdadera guerra. La noche siguiente no me dejó dormir. Aunque Daniel y Karina estaban detenidos, la frase de la carta me daba vueltas como algo que no me dejaba tranquilo. No sabes con quién nos debemos dinero. Es gente peligrosa. Me levanté muy temprano. Me puse los zapatos sin hacer ruido para no despertar a Sofía, que dormía en la cama de al lado, y bajé al lobby del hotel. El portero de noche me saludó con la calma de quien ya sabe que los viejos nos levantamos muy temprano. Pedí un café muy fuerte y abrí la libreta negra. Escribí en letras grandes: investigar a quién deben dinero. Esa sería mi misión del día. No bastaba con que Daniel y Karina enfrentaran la justicia. Si había un alguien más en el plan, había que encontrarlo antes de que nos encontrara a nosotros. A las 8 en punto, Malú llegó al hotel. Llevaba cara seria. Don Ernesto, amanecí con información mala. Un prestamista de la colonia Doctores, conocido como el Chino, apareció varias veces en llamadas de Daniel. Tengo pruebas de 2 visitas en los últimos 6 meses. ¿Qué clase de prestamista?, pregunté. Del tipo que no manda cartas de cobranza, sino hombres con palos. Sentí un miedo, pero lo escondí. Entonces, lo siguiente es averiguar cuánto y qué le prometieron. Fuimos directo a la oficina de la abogada Barragán. Ella escuchó todo con atención. Esto complica el problema, don Ernesto. Si Daniel tiene deudas con gente que cobra mucho, ellos podrían pedir mis cosas como pago. Aunque la ley diga lo contrario, la ley dice muchas cosas, pero esa gente se mueve con la suya. Decidimos protegernos mejor. Ese mismo día hice el fondo seguro en una segunda oficina legal. El local de Iztapalapa y la cuenta en dólares quedaron a salvo, administrados por un banco con cerraduras muy difíciles de quitar. Al salir llamé a Miguel. Necesito que organices a 2 muchachos del taller para vigilar mi casa y el local. No quiero sorpresas. Hecho, profe. Aquí nadie lo toca. Mientras tanto, Malú investigó al tal Chino. Cuando oscureció me llamó desde un número desconocido. Lo encontré. Daniel le debe más de 600,000 pesos. Firmó documentos con mi firma falsa, don Ernesto. Aquí los tengo en foto. ¿Y qué pasa si el Chino se da cuenta de que Daniel está detenido? Le va a pedir a usted el dinero. Me quedé en silencio. Sofía, que estaba sentada frente a mí en la mesa del hotel, me miró preocupada. ¿Qué pasa, Abu? Que el problema sigue, hija. Esa noche cenamos en el cuarto. Sofía apenas tocó el plato. ¿Y si vienen por nosotros?, preguntó en voz baja. No vamos a esperar a que vengan. Mañana iremos al gobierno a presentar los documentos de deuda como prueba adicional. Si los ponemos en el registro del gobierno, cualquier intento de cobro ilegal es un delito. Tengo miedo, confesó. Yo también, Sophie. Pero el miedo se vuelve fuerza cuando lo nombras. Antes de dormir escribí en la libreta negra, identificado prestamista, el Chino. Deuda de 600,000 a nombre falsificado. Mis cosas están protegidas en el fondo seguro. Miguel organiza vigilancia. Sofía necesita calma, protegerla. Me acosté, pero el sueño no llegó fácil. A las 12 de la noche, un ruido fuerte en la ventana del hotel me hizo levantarme. Corrí la cortina.
Un sobre había sido arrojado desde la calle. Lo recogí. Dentro había un papel escrito con letras rojas. Lo que debe tu hijo lo pagas tú. Tienes 3 días. Respiré hondo. No tuve miedo. Doblé el papel, lo guardé en la libreta negra y me serví un vaso de agua. «Vieja», murmuré mirando al techo. «Parece que la pelea sigue». Volví a la cama. Sofía dormía sin saber nada del mensaje y decidí no despertarla. El día siguiente sería largo y necesitábamos toda la fuerza posible. Apagué la luz y cerré los ojos. Afuera la ciudad seguía con mucho ruido. Yo sabía que ya no era solo una guerra familiar. Ahora estaba metido contra gente mala que se alimenta de la debilidad de otros. Y yo, un hombre de 72 años, tendría que demostrar que aún soy fuerte. El tercer día empezó con señales de peligro. La nota arrojada a mi ventana con tinta roja seguía quemándome en el bolsillo de la camisa. «Lo que debe tu hijo lo pagas tú. Tienes 3 días». Ese tiempo límite era peligroso, pero yo ya no era el hombre atrapado de las primeras noches. Ahora tenía un gran número de pruebas, grabaciones y gente que me apoya. Desperté a Sofía con suavidad. Había dormido poco, pero sus ojos mostraban una decisión que me recordó a su abuela. «Hoy vamos al gobierno, hija», le dije, «y de ahí a donde sea necesario, no vamos a escondernos». En el trayecto me repetía a mí mismo que el miedo me ayudara, no me controlara. Llegamos temprano y entregamos al abogado del gobierno el sobre de amenazas y las fotos de los documentos de deuda falsos que Malú había conseguido. El agente, con cara seria de quien sabe que es peligroso, nos miró fijo. «Don Ernesto, esto ya no es solo un caso de abuso familiar. Ahora hablamos de crimen organizado. Vamos a trabajar juntos con la policía de investigación». Tomó el sobre con guantes, lo metió en una bolsa de pruebas y firmó el recibo. Ese acto sencillo me dio un descanso. Cada pieza quedaba registrada oficialmente. Al salir del gobierno, Malú nos esperaba en el coche. «Traigo noticias», dijo directo. «El chino anda preguntando por usted en la colonia. ¿Quiere saber dónde vive ahora? Entonces ya no hay tiempo que perder», respondí. «Hay que ponerle nombre completo y dirección en el caso legal antes de que nos alcance». Fuimos directo a la oficina de la abogada Barragán. Ella escuchó toda la historia desde la nota hasta los rumores. «Don Ernesto, hoy mismo pediremos que nos cuiden mucho más», dijo. «Que la policía dé vueltas alrededor del hotel, que un policía nos acompañe si es necesario». Mientras hablaba, Sofía tomó mi mano por debajo de la mesa. Sentí su pulso rápido, joven, cargado de miedo y de valentía. Le apreté los dedos. «No estamos solos», quise decirle con ese gesto. La abogada hizo llamadas. Envió papeles oficiales y en menos de 2 horas teníamos un equipo de policías afuera del hotel. 2 carros de policía normales, sin llamar la atención, pero suficiente para que cualquiera pensara 2 veces antes de acercarse. Por la tarde recibimos la noticia que esperaba. El juez había dictado que sí al juicio contra Daniel y Karina, con que deben seguir detenidos. El gobierno presentó todas las pruebas y el riesgo de fuga era alto. Cuando escuché esas palabras, detenidos, no sentí alegría. Sentí una tristeza rara. Eran mi hijo y mi nuera, pero también eran los que me hicieron daño, que habían intentado borrar mi vida. Sofía lloró en silencio. Yo la abracé. Ellos eligieron ese camino. «Hija, tú elegiste otro». Esa noche en el hotel no hubo paz. A pesar de las patrullas, cada ruido del pasillo me hacía ponerme duro. Pero también hubo esperanza. Sofía sacó de su mochila un dibujo que había hecho en la escuela. Un árbol grande con raíces fuertes y ramas llenas de frutos. «Eres tú, Abu», me dijo. «Aunque intentaron cortarte, sigues de pie». Guardé ese dibujo en la libreta negra, como la página final de esta guerra. Al día siguiente, la abogada nos llamó a su oficina para ver cómo terminar. «Don Ernesto, sus cosas están seguras, el fondo seguro listo y el testamento actualizado. Mi patrimonio está muy seguro. Ahora podemos enfocarnos en lo que sigue, empezar de nuevo su vida». «¿Y el chino?», pregunté. «Ya está identificado con los documentos de deuda falsos y la nota de amenaza. La policía lo está vigilando. No va a poder tocarlo». Sentí por primera vez que el problema se iba. Pasaron semanas. Daniel y Karina enfrentaron juicios abiertos. Las noticias empezaron a hablar de mi caso, como ejemplo de cómo querer tener mucho dinero arruina a la familia. Yo acepté dar un par de entrevistas, no por ser importante,
sino para que otros viejos como yo supieran que no están solos. Mientras tanto, Sofía se mudó conmigo a un departamento pequeño que renté en Coyoacán. Allí, entre bugambilias y calles empedradas, empezó a empezar de nuevo su vida. Terminó la preparatoria con buenas calificaciones y con el apoyo del fideicomiso se inscribió en la universidad. Estaba embarazada y yo la acompañaba a cada consulta del doctor. Una tarde, mientras caminábamos por el mercado, me detuvo. Abu, ¿alguna vez te sientes mal de haber adoptado a mi papá? Me quedé en silencio unos segundos. No me arrepiento de haber dado amor, Sofía. Lo que me dolió fue que él eligiera engañarme, pero de ese amor, aunque haya terminado mal con él, naciste tú y tú eres mi mayor premio. Ella sonrió llorando. Los meses corrieron y yo me dediqué a algo nuevo: dar pláticas en lugares de reunión de vecinos sobre cómo cuidar las cosas de la gente grande. Me invitaron a escuelas, asociaciones, hasta parroquias. Cada vez que hablaba, veía rostros de ancianos que entendían mi historia como si fuera la suya. Miguel me ayudaba en el taller, que le fue bien gracias al fideicomiso. Incluso abrimos un pequeño curso para jóvenes aprendices. Ahí, entre cables y motores, recuperé la sensación de que sirvo. Sofía, ya con 8 meses de embarazo, pintó una pared del departamento con un dibujo en la pared: un abuelo sosteniendo la mano de una niña bajo un árbol. Yo la miraba trabajar y sentía que después de tanta oscuridad, al fin había tranquilidad. El día que nació mi bisnieto en un hospital público sencillo pero digno, lo sostuve entre mis brazos. Tenía los ojos cerrados y la mano cerrada, como si ya viniera listo para luchar. Bienvenido, campeón. Te lo susurré. Aquí estamos para cuidarte. Sofía lloraba de felicidad. En ese momento comprendí que el sufrimiento terminó. De la traición de un hijo había nacido la lealtad de una nieta y la esperanza de una nueva vida. Esa noche, de regreso al departamento, abrí la libreta negra por última vez. Escribí lo que me enseñó la vida. La familia se construye con actos, no con sangre. Amar sin ver los problemas te atrapa. Amar con respeto te da libertad. Nunca es tarde para empezar de nuevo, aunque tengas 72 años. La verdad, aunque duela, siempre te sostiene mejor que la mentira más cómoda. Cerré la libreta, la guardé en una caja y la coloqué junto al mural de Sofía. Ya no necesitaba planear guerras ni documentar traiciones. Había sobrevivido, había vencido y, sobre todo, había encontrado un motivo nuevo para vivir. Miré al cielo nocturno desde la ventana. Teresa, cumplí, susurré. No dejé que me borraran y ahora tenemos futuro. Y con esa seguridad, por primera vez en muchos años, dormí en paz, con el corazón sin preocupaciones y la mucha fe de que todavía me quedaba mucho por vivir. Si te gustó este relato, no olvides suscribirte a Historias que Duelen y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos relatos.